Sean todos muy bienvenidos en esta mañana a este tiempo que dedicamos cada 8 días a estar juntos, aunque no de una forma presencial, pero sé que nos conectamos todos a esta hora y a través de este medio podemos enviar nuestros saludos, poder saludar al hermano, enviarle los mejores deseos a cada uno de ellos, y es una forma en la cual podemos interactuar. Pero también es un tiempo que sacamos para alabar y adorar a nuestro Dios juntos. Poder cantar, poder adorar, poder exaltar el nombre de nuestro Dios. Así que mis amados hermanos, sean todos muy bienvenidos a este tiempo. Sé que muchos de ustedes, no todos nos conectamos a las 10:30 en punto que estamos iniciando este tiempo, pero sí durante la semana agradezco al Señor por esta forma que muchas personas pueden ver, seguir el culto a través de estos medios durante la semana. Así que mis amados hermanos, vamos a orar en esta mañana para iniciar nuestro tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Padre, agradecido contigo en esta mañana porque nos regala, Señor, este tiempo para adorar, para cantar, para interceder los unos por los otros. Pero también es un tiempo, Señor, en el cual podemos nosotros, Dios, recibir el consejo tuyo a través de tu palabra. Señor, oramos en esta mañana por aquellos hermanos que están necesitando, Señor, de la intervención tuya, Señor. Oramos, Señor, por Dayalit en esta mañana. Como iglesia, Señor, nos unimos a favor de la salud de Dayalit, Señor. Interviene, Padre Celestial, con tu poder en la salud de Dayalit. Igual forma, Señor, oramos por nuestra hermana Eva, para que sea fortaleciéndole cada día y restaurando también su salud. Señor, gracias por mis hermanos que necesitan empleo en este tiempo. Provee, Señor, para ellos el empleo. También por aquellos, Señor, que necesitan, Señor, de que seas tú fortaleciéndoles. Hoy oramos, Señor, por ellos, por aquellos que se encuentran desmotivados, desanimados. Espíritu Santo, háblales a sus vidas, a sus corazones, para que puedan ser motivados. También oramos, Señor, por cada uno de nuestros amigos que escuchan esta transmisión. Háblales también a través de tu palabra. Te agradecemos, Señor, este tiempo que nos regalas en esta mañana, de poder adorar. Recibe, Señor, esta alabanza, esta adoración, como ofrenda grata de tu pueblo, que llega hasta tu trono, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, amados hermanos, a este tiempo de alabanza y de adoración. Disponga su mente, su corazón y adore al Señor. Dios recibe esta alabanza como ofrenda grata ante su trono.
cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida.
sí. Yeah. Ahora dilo conmigo. Sí. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Dilo conmigo. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, y siempre cantaré, soy más que vencedor. Yeah. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. A ver, con las manos arriba, aquí. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevas. Que se oiga todo el pueblo. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en... A ver, son las mujeres. Levanten la voz las mujeres. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre. Ahora todos los hombres. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. ¿Cuánto lo creen? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. La última vez, dilo. Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Oh sí, tu mano me sostiene siempre. ¡Aleluya! Siempre es un privilegio poder compartir este espacio con ustedes cada domingo, estar en sus hogares y reflexionar juntos en lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Quiero darle una cordial bienvenida a todos ustedes en esta mañana, a los que apenas se están conectando. Este espacio es un espacio donde aprendemos lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Así que les invito a orar por un momento, pidiendo la guía y la dirección de Dios en este tiempo. Padre Celestial, qué honor es el que nos brinda, Señor, de poder estar en tu presencia. Pero al mismo tiempo, Señor, es un gran honor abrir tu palabra y recibir de ella el consejo que tienes para nosotros en este día. Te agradecemos, Padre Celestial, por tu infinito amor y tu infinita bondad para con nosotros. Danos, por favor, sabiduría
y discernimiento para entender lo que tienes para nosotros en este día. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y amigos, sé que muchos de ustedes toman nota de cada domingo y aún en semana, cuando pueden reproducir este video, es poder buscar también en sus Biblias y corroborar lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Quiero que hoy vamos a terminar este breve recorrido que hemos hecho a través de la carta de Efesios, donde hemos aprendido acerca del actuar de Dios a nuestro favor, pero también nuestra responsabilidad que tenemos como cristianos después de recibir de Dios su infinita gracia para con nosotros. Hemos visto cómo a través de esta carta el apóstol Pablo empezó hablándonos acerca de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Cómo es que Dios quiere bendecirnos a nosotros y cómo nosotros debemos deleitarnos en esas bendiciones. Luego el apóstol Pablo se enfoca para decirnos que la abundante gracia de Dios y la abundante misericordia de Dios ha llegado a nosotros al rescatarnos. Y no solamente nos ha rescatado, sino que nos ha revelado los misterios del Evangelio, los misterios de esta salvación para con nosotros. Ahora llegamos al capítulo 6 de esta carta de Efesios, donde parece que por un momento el apóstol Pablo se detiene para enfocarnos y decirnos que la vida del cristiano es un campo de batalla, donde participa de una pelea incesante, donde es un combatiente, donde es un soldado en conflicto, donde hay enemigos tanto internos como externos. Así que por eso quiero que reflexionemos en esta mañana en el capítulo 6 del libro de la carta de Efesios, capítulo 6, versículos 10 en adelante, con el tema la armadura del cristiano. Vayan conmigo a la carta de Efesios, pueden seguir sus lecturas ahí también en las diapositivas, y la palabra nos dice así. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Agradecemos al Señor por esta porción de la palabra. Como les decía anteriormente, en el contexto de este pasaje que acabamos de leer, parece que el apóstol Pablo hace un alto en el camino, después de venirnos hablando acerca del caminar cristiano, cómo debemos caminar tanto en nuestro vivir diario
como en el hogar, nuestra relación con los demás. Y ahora se detiene un poco para decirnos que la vida del cristiano es un campo de batalla, donde estamos involucrados usted y yo, donde participamos de una pelea incesante, donde nosotros somos unos combatientes que cada día debemos librar una batalla. Ahora, en este texto el Señor nos lleva a pensar cuál debe ser nuestra estrategia para vencer a ese enemigo que constantemente nos está acechando y que constantemente está en conflicto con nosotros. Si ustedes miran los primeros versículos 10 y 12, dice, el versículo 10 y 12 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos manda a fortalecernos, como nos dice el texto. Pero también nos dice que debemos vestirnos, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, nos habla el texto. Bien, quiero ilustrar estos versículos para entenderlos de una mejor manera con lo siguiente. En nuestro amado ejército nacional, esos soldados que valerosamente nos defienden constantemente, hay una dependencia que se llama el servicio de inteligencia. Los que han prestado servicio militar o los que han estado en las fuerzas militares pueden entender mucho mejor lo que les estoy hablando. ¿Cuál es la función o la misión de ese dependencia de inteligencia en el ejército? La misión es la búsqueda, el proceso, el análisis y la difusión para la toma de decisiones. Ellos son los encargados de informar todo lo concerniente acerca del enemigo, quién es, cómo actúa, para que ese enemigo no los tome por sorpresa. Esa es la función que uno puede mirar acerca de esta dependencia de inteligencia en el ejército. Estar informado, investigar quién es el enemigo, cómo ellos pasan la información para que el enemigo no los tome por sorpresa. Cuando uno compara esta parte con lo que la Biblia nos está enseñando, uno puede mirar que de igual forma la Biblia es como esa dependencia que nos brinda información acerca de nuestro enemigo para que este enemigo no nos tome por sorpresa. Es sencillamente lo que el texto nos está diciendo, dándonos información acerca del enemigo. Ahora, ¿cuál es la información que el texto nos está hablando acerca de nuestro enemigo? La Biblia nos informa que primero, si usted mira en el versículo 11, cuando nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. La Biblia nos habla de que en este ejército enemigo del pueblo de Dios hay un líder. Ese líder se llama el diablo o Satanás, como ustedes lo quieran llamar. El diablo, como lo describe la Biblia, es el acusador, el que constantemente nos acusa a nosotros para delante de Dios, el que está constantemente acusándonos. Pero también es el que nos acecha constantemente. Es ese personaje que constantemente está allí acechándonos. Pero también ese líder tiene unos ayudantes, como lo describe el versículo 12. Ese líder cuenta con un grupo de ayudantes, y el apóstol Pablo los menciona como, miren el versículo 12, como principados, potestades,
gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales. Es importante lo que el texto nos está advirtiendo, que así como hay un líder que es Satanás, está acompañado de un ejército de ayudantes, que son los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, los huestes espirituales de maldad, como lo describe el versículo 12. Todos estos constituyen un ejército demoníaco que le ayudan a Satanás en los ataques contra todo aquel que decide seguir a Cristo. Es por eso que en este mundo y en la esfera celestial se libra una batalla espiritual donde usted y yo somos parte de ella. Aunque usted no lo crea, mis amados hermanos y amigos, este mundo está gobernado por huestes celestiales, tanto en la esfera del aire como en el mundo físico donde estamos. Y donde usted y yo somos protagonistas de esa guerra. ¿Por qué? Porque la guerra que libramos nosotros o que hace Satanás no es contra todas las personas, es contra todo aquel que decide seguir a Cristo. Nuestra lucha es contra poderes espirituales, como lo describe la palabra. Contra esos poderes que buscan controlar a las personas para que éstos se opongan a Dios y a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Esa es la función. Luchar contra nosotros para que nosotros nos opongamos a Dios. Es claro lo que dicen los versículos 10 al 12 que acabamos de leer ahorita. Estos versículos nos advierten que necesitamos entonces el poder de Dios para estar firme contra los ataques del enemigo. Es lo que el texto nos está diciendo. Ya que Satanás es un ladrón que vino a robar, que vino a matar, que vino a destruir. Y como cristianos no podemos ignorar las habilidades engañosas que Satanás y su ejército hacen contra nosotros, contra los que decidimos seguir a Cristo. Es importante lo que dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahora, la palabra lucha que nos dice el versículo 12 que acabamos de leer, significa que estamos envueltos en una batalla donde no somos meros espectadores. Eso es lo que el texto nos está diciendo cuando nos describe que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra esos poderes espirituales donde usted y yo somos protagonistas de esa lucha. Ahora, para vencer todas esas huestes espirituales de las que nos ha venido hablando esos versículos, el apóstol Pablo también a través de la palabra del Señor nos revela unas estrategias con las cuales nosotros debemos vencer a ese enemigo. ¿Cuáles son esas estrategias que el texto nos está mostrando? Leámoslo, están ahí en los versículos 13 en adelante. Nos habla de la vestidura que debemos tener si queremos vencer a ese enemigo, a ese ejército que está en contra de nosotros. Tenemos que equiparnos con una vestimenta especial que Dios nos ha dejado para poder defendernos de esos ataques que el enemigo hace contra nosotros. ¿Cuál es esa vestimenta? Veámoslo. Versículo 14. El versículo 14 nos habla ahora de la siguiente forma. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Dejemos hasta ahí la primera parte del versículo 14. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. En otras palabras, nos está diciendo, debemos ceñirnos con la verdad.
Es la primera forma o la primera estrategia que como cristianos debemos hacer. Ya hemos visto que Satanás es un mentiroso, como lo describe la palabra. Y la forma de resistirlo es que su vida esté controlada por la verdad. Eso es lo que el texto nos lleva a pensar. En otras palabras, si nuestro enemigo, que es Satanás y su ejército, son unos mentirosos, ahora el Señor nos dice, la forma de combatirlo es que su vida esté controlada por la verdad, para que así pueda derrotar a ese enemigo mentiroso. Ya que la verdad es la fuerza integradora en la vida victoriosa del creyente. Entendamos bien ese principio. Y nuevamente se lo repito, la idea. Si él es un mentiroso, si el enemigo de Dios nos ataca con mentiras, con engaños, simplemente nosotros la forma o la fórmula que nos muestran las Escrituras es combatirlo con la verdad, que su vida esté llena de la verdad. La segunda estrategia que nos muestran las Escrituras está en el mismo versículo 14, la segunda parte, que nos dice: y vestidos con la coraza de justicia. Ya hemos visto que Dios nos ha justificado en Cristo. Es lo que ha venido diciéndonos Efesios. Que ya no tenemos que, pagar algo más. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha justificado en Dios. Nuestros pecados han sido justificados delante de Dios a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, la vida que estamos viviendo, entonces puede ser una vida que nos fortifica en contra de los ataques del enemigo, porque ya hemos sido justificados delante de Dios. Estamos viviendo, una vida que nos fortifica en contra de esos ataques de Satanás, o simplemente nos debilita ante sus acechanzas. Pero lo que el Señor nos está diciendo es que ya hemos sido justificados. Justificados por gracia delante de nuestro Dios. Por lo tanto, entonces, debemos asegurarnos de que hemos sido justificados por Dios a través de Cristo Jesús. El versículo 15 nos dice de la siguiente manera, la tercera forma con la cual nosotros debemos combatir al enemigo: y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ahora, el calzado del Evangelio es lo que el versículo nos está diciendo. Satanás nos ha declarado la guerra, pero usted y yo somos embajadores de paz, como lo dice el mismo versículo, porque el mismo versículo lo está diciendo: calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Simplemente, si Él nos ha declarado la guerra, nosotros entonces somos esos embajadores de paz, por lo que nosotros entonces debemos proclamar este Evangelio de la paz. Cuando nosotros nos compartieron del Evangelio, ¿cómo era nuestra vida antes y cómo es nuestra vida después de que alguien nos compartió el Evangelio? Tal vez nuestra vida era una vida de angustia, de desesperanza, era una vida que caminábamos por este mundo sin ninguna esperanza, llenos, de rencor, de egoísmo, de tantas cosas en nuestra vida. Pero algo que ha hecho el Evangelio a través del Espíritu Santo es traer consuelo y paz a nuestras vidas, traer paz, traer esperanza. Y precisamente lo que el texto nos está diciendo es: calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En otras palabras, confiemos en lo que Dios nos ha dicho a través de su santo Evangelio. El versículo 16 nos muestra otra estrategia con la que podemos vencer al enemigo, que nos dice: y sobre todo, tomad
el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. Ahora, una fe viva es lo que Dios pide de nosotros. Una fe que tenga una total confianza y dependencia en las promesas y en el poder de Dios. La fe es el arma defensiva que nos protege de los dardos de fuego de Satanás. Ahora, es interesante lo que el texto nos está diciendo, porque nos habla de unos dardos de fuego. Saben que en el tiempo en que fue escrita esta carta de Efesios, las flechas que usaban los soldados para defenderse de sus enemigos eran sumergidas en una sustancia inflamable y se arrojaban encendidas en contra del enemigo. Esto causaba un efecto mucho mayor. Recuerden que no habían armas de fuego como las que tenemos hoy en día. Entonces las armas eran, digamos, las flechas eran sumergidas en ese líquido inflamable, las encendían y causaban un efecto casi que mortífero en la vida de los enemigos. Saben que Satanás constantemente nos está arrojando dardos encendidos a nuestras mentes y a nuestros corazones. Él sigue usando la estrategia de lanzar esos dardos encendidos en contra de nosotros. Dardos de mentiras, de pensamientos blasfemos, de pensamientos de odio, de dudas, de deseos ardientes por el pecado. Todos esos deseos que van en contra de la palabra. Ahora, lo que la palabra nos lleva a pensar es que si nosotros no apagamos esos dardos a través de la fe, simplemente arderemos en el fuego del pecado y la desobediencia a Dios, y esto sí que nos lleva entonces a una destrucción. Es lo que Satanás constantemente quiere hacer con nosotros y lo que hace con nosotros: lanzar dardos de fuego en contra de nosotros, dardos de duda, sembrando la duda, sembrando la desconfianza, sembrando buscando de que usted dude de Dios. Y ahora el Señor nos dice sencillamente en su palabra, en el versículo 16, es: sobre todo tomad el escudo de la fe. El escudo es la forma protectora. Cuando Satanás toca su fe y lo debilita en su fe, es posible que esos dardos que llegan a su mente, a su corazón, lo pueden destruir. ¿Cuántos de nosotros, cristianos que han sido rescatados por Dios, que han gustado del don de Dios, como dice Hebreos, hoy en día los vemos derrotados? ¿Por qué? Porque en esta batalla constante que tenemos que librar en contra de nuestros enemigos, que es el diablo y su ejército, simplemente la fe es destruida, su fe, y al ser destruida, entonces simplemente usted posiblemente es un soldado que va a ser herido, y después de estar herido, simplemente Satanás lo que hace es acabarlo. Por eso es claro que el versículo 16 nos dice: tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No espere una flecha encendida, una flecha física, pero sí puede recibir de esos pensamientos negativos que lo hacen dudar de Dios. El versículo 17 ahora nos dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la primera parte del versículo 17, el yelmo de la salvación. Hablemos un poquito sobre el yelmo de la salvación. El yelmo simplemente se refiere a una mente controlada por Dios. Una mente controlada por Dios, por lo que Él nos dice en su palabra. Eso es el yelmo de la salvación.
que su mente sea controlada por Dios. Saben que una de las estrategias que Satanás usó con Eva fue precisamente atacar su mente. Ustedes recuerdan la historia en Génesis cuando Satanás le dice a Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis del fruto del árbol del bien y del mal. Simplemente Satanás lo que hizo fue usar la mente de Eva, controlar su mente, dejar que dudara y luego hacerla pecar. Algunos tienen la idea de que el intelecto no es importante para Dios, cuando en realidad nuestro intelecto juega un papel muy importante en el crecimiento de nosotros como creyentes, como cristianos. ¿Saben por qué? Porque el cristiano que estudia la palabra, que aprende el significado de las doctrinas de la Biblia, no será llevado al error fácilmente. Y lastimosamente, muchos cristianos hoy en día han descuidado el yelmo de la salvación, que es permitir que Dios controle sus mentes o empapar sus mentes de la palabra de Dios. Lastimosamente hoy encontramos una variedad de ofertas en la fe y donde simplemente nosotros como cristianos caemos en el error de todas esas doctrinas falsas que muchas veces nos venden por allí. Así que, hermanos, tengamos pendiente esta estrategia que Satanás también usa, es atacar su mente, llevando doctrinas erróneas y confundiendo a las personas. Y termina el versículo 17 diciéndonos, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 nos habla que la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta lo profundo del corazón y discierne aún los pensamientos del hombre. Así que mientras más usemos la espada de la palabra de Dios, más penetra en nuestras vidas y más podemos nosotros aprender de ella. Y no solamente penetra en nuestras vidas, sino que también podemos ver esa palabra influenciada en los demás. Es muy sencillo lo que la palabra entonces nos está diciendo. Compara la palabra con esa espada que penetra. Y si usted no se deja penetrar por esa palabra que Dios nos está diciendo en su corazón, en su mente, no deja que Dios invada su mente de su palabra, posiblemente usted va a ser uno de esos soldados que va a incurrir en el error fácilmente. Los versículos 18 al 20 terminan diciendo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. En otras palabras, lo que sostiene, uno podría decir, la oración es la que capacita al soldado cristiano para vestir esa armadura y poder manejar la espada. No podemos pelear la batalla en nuestras propias fuerzas, es lo que Pablo nos está diciendo. Necesitamos del poder de Dios a través de la oración, con que concluye el apóstol Pablo. Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos enseñas a través de ella cómo debe ser nuestro actuar frente a este enemigo que tenemos constantemente alrededor nuestro, acechándonos. Gracias, Señor, por dejarnos tu palabra y dejarnos la estrategia de cómo vencerlo. Y te agradecemos, Señor, en esta mañana este consejo tan especial que nos has dado a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis amados hermanos y amigos, por
dejar este tiempo y sacar ese tiempo más bien para alabar a nuestro Dios y escuchar lo que Dios tiene para nosotros. La pregunta que constantemente casi todos me hacen es: ¿cuándo volvemos a la presencialidad? Déjenme decirles que estamos pronto anunciándoles cuándo podemos iniciar algunas reuniones periódicas. Estamos haciendo algunas reuniones en algunos hogares donde algunos hermanos me han dicho: vamos, estemos orando, y lo estamos haciendo en algunos hogares. Así que usted dispone su hogar también para orar, hágalo. Pero pronto les estaré anunciando cuándo podemos iniciar una serie de reuniones presenciales. No tal vez todos juntos, pero sí tal vez un grupo, en grupos pequeños vamos a ir haciéndolo poco a poco. Así que, mis amados hermanos, sigamos fortaleciéndonos a través de estos medios como Dios nos ha dicho y Él nos ha venido fortaleciendo durante todos estos días. Que la bendición de nuestro Dios Padre Celestial esté con cada uno de ustedes. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe durante toda esta semana. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.